Hola a todos y bienvenidos. Hoy voy a conversar con Pablo. Hola, ¿qué tal? Sobre la universidad. Es un tema que suele aparecer en muchos exámenes oficiales, como en el examen TELE, y hoy vamos a hablar y os vamos a destacar las palabras más importantes relacionadas con este tema. Yo estudio en Inglaterra, un máster en la Universidad de Cambridge. ¿Y Pablo, qué haces? Yo estoy haciendo un doctorado en la Universidad de Múnich, Technische Universität München. Eso, en alemán. Entonces hoy vamos a aprovechar para comparar la universidad en España, porque los dos hemos estudiado también en España, en Alemania y en Inglaterra. Empezamos. Bueno, primero quiero que hablemos de las distintas fases, las distintas etapas que hay. Aquí está el grado, también son 3 años, a diferencia de España, que el grado hoy en día suelen ser 4 generalmente, y luego tienes un máster típicamente de 2 años. Entonces, primero el grado dura 4 años en España y 3 en Alemania y 3 en Inglaterra. Y después tenemos el máster, que en España son 1 año. 2 a veces, ahí depende bastante. En mi caso era un máster de 2 años y en Alemania siempre son 2 años, por lo que tengo entendido. Ahora quiero que hablemos del tipo de universidades que hay. En Inglaterra yo sé que prácticamente todas son públicas. En Alemania, la mayoría son públicas. Y además se pagan muy poquitas tasas. Yo pagaba 120 euros al semestre de tasas. En España pagamos anualmente. Sí que lo puedes pagar mes a mes, pero el precio de la matrícula en el grado ronda entre los 1.600 y los 2.000 y algo. Y esto también depende mucho de la comunidad autónoma en la que estudies. Esto siempre en universidades públicas. Y sin embargo, en Inglaterra el precio siempre es en torno a 10.000 libras para undergraduate también. Vale, pues hemos visto los precios, ¿no? Alemania es la más barata Sí, no está mal. y Inglaterra la más cara. Y universidades privadas, en Inglaterra pocas, en Alemania pocas y en España sí que hay bastantes universidades privadas. Vale, ahora quiero que me hables de las asignaturas. ¿Cómo eran tus asignaturas en el máster de España y cómo fueron tus asignaturas en el máster en Alemania? ¿Qué diferencias había? La mayor diferencia es la opción de tú poder elegir asignaturas, ¿no? En el máster de España había unas asignaturas fijadas. Tenías que hacer esas sí o sí. En cambio, en el máster que hice en Alemania, o en la parte del máster que hice en Alemania, porque era una doble titulación, ¿no? Tenías un árbol, una lista enorme de asignaturas y tú podías decir, voy a probar esta. Y además que la probabas esa semana y si no te gustaba te desmatriculabas. Y es una forma increíble de tú poder conformarte tu propio sistema, tu propio máster. En mi máster, que mi máster es un MPhil, tenemos igual 2 tipos. Seminarios, que son más prácticos, y luego tenemos clases magistrales. Y en España también se llama así, ¿no? En las clases magistrales hay normalmente más gente y en los seminarios son grupos más reducidos. Sí, justo, sí, es así. Perfecto. Hemos hablado de los precios, pero ¿hay un buen sistema de becas? ¿Cómo funciona eso en Alemania? Hay bastantes ayudas en Alemania, en general, para los estudiantes, para que también puedan vivir en residencias de estudiantes y poder ellos llevar su propia vida. Ok. En Inglaterra sí que hay becas y las que yo conozco son las becas para extranjeros. Os linkeo, os dejo abajo enlaces a estas becas. La forma de evaluar en España, ¿cómo es distinta a la forma de evaluar en la universidad alemana? En mi caso, que estudié ingeniería industrial en España, allí los exámenes eran un poco una guerra, una lotería. El profesor podía decir, bueno, voy a ponerle este ejercicio que nunca lo han hecho, pero ¿por qué no? En cambio, en Alemania te decían, el último día antes del examen, te decían, oye, vamos a ir una por las diapositivas de la clase y a veces hasta te decían, esta diapositiva es importante, esta no le hagáis mucho caso. Los exámenes en Alemania son bastante más fáciles en cuanto a contenido
No tanto en cuanto a tiempo, porque el tiempo que te dan aquí es limitado para las preguntas que ponen. La forma de evaluar solía ser más estricta en España. Vale. Pero ¿cómo fue en tu caso? ¿Tú también estudiaste fuera? Yo O sea, estudié... varias ocasiones, quiero decir. Sí, mis 2 grados los hice en España, pero un semestre estuve en Viena y los exámenes me parecían más asequibles, pero también porque tenía muchos menos exámenes. La mayoría de las asignaturas fueron evaluadas con trabajos, con proyectos. Recuerdo que una asignatura consistió en hacer una investigación cualitativa en un colegio. Vale, pues ahora ¿qué haces? Háblanos del doctorado. Bueno, el doctorado en Alemania es de las mejores opciones que hay en Europa de cara a un PhD. La experiencia que tenía yo de España, de ver a los doctorandos, que es como se le conoce a las personas en España que hacen un doctorado, los doctorandos tienen sueldos muy bajos. Yo creo que la diferencia principal para los doctorandos en España es que ellos no están trabajando. En Alemania tú recibes un salario. En Alemania, sí. En España reciben una beca, que no es lo mismo. Todavía son estudiantes en España y en Alemania son trabajadores. ¿Y cómo es tu trabajo? ¿Vas todos los días? ¿Tienes un horario? ¿Tienes una oficina? Pues empezando por el horario, supuestamente son 8 horas al día. Es verdad que cambia de un laboratorio a otro, de un grupo de investigación a otro, cambia. Tienes cierta carga lectiva, que carga lectiva significa cantidad de horas de enseñanza, ¿no?, que tienes que dar. Yo, por ejemplo, pues dirijo, junto con otros compañeros, una asignatura de investigación sobre X cosas. Yo guío a 3 alumnos, por ejemplo, en un proyecto. El tema del doctorado en Inglaterra es más parecido a España. No es un trabajo, sino que recibes una beca y tienes que buscar financiación en la universidad o en otras agencias externas. Ahora, última pregunta. ¿Qué es lo que te llevarías de la universidad alemana a España? Y yo también contesto que me llevaría de la universidad inglesa a España. Yo creo que en Inglaterra la experiencia universitaria es más real, es más envolvente. La mayoría de los estudiantes se mudan, viven en otra ciudad y la universidad ofrece muchísimas asociaciones para que hagas tu vida en torno a la universidad. En España sí que existen asociaciones de estudiantes, sobre todo de deportes, pero creo que no hay tantas. No, tú vas a la universidad a la clase, ¿no? A tomar apuntes y a volverte a casa. Sí. Yo en Alemania lo que me llevaría es esa opción de elegir, de tú generarte tu propio camino de máster o de asignaturas. En el bachelor creo que no es así tanto, pero en el máster tú te vas conformando tu propio camino, eso está muy bien. Y luego decides si haces el examen o no. En Viena, cuando yo estudié, era igual. Y yo sí que era grado. Podía estar cursando las asignaturas hasta la mitad del semestre y en la mitad del semestre decidía si me matriculaba en el examen o no me matriculaba en el examen, si iba a hacer el examen o si no lo iba a hacer. Y además esto lo que te permite es responsabilizarte de tu proceso de aprendizaje. Poder elegir qué es lo que tú quieres aprender. Al final, tú decides qué es lo que te gusta y si haces algo que te gusta, la motivación será más difícil que caiga. Muy bien, Pablo, pues muchas gracias. A vosotros. Muchas gracias por ver este vídeo. Si os ha gustado, suscribíos y recordad que podéis practicar todo el vocabulario que hemos utilizado hoy sobre la universidad en unos ejercicios que os pongo aquí abajo. Adiós y hasta la próxima. Adiós.